Los del Istmo en su mayoría encuentran concesionados, tienen vocaciones para partes automotrices, generación de energía, farmacéutica y agroindustrial. En las imágenes, estos parques son espacios, predios que oscilan entre 80 y más de 500 hectáreas. Se encuentran en proceso de activación prácticamente. En las imágenes se ilustra el polo de desarrollo de Texistepec con los avances que tenemos a la fecha. Son concesionados a consorcios a través de licitación pública internacional, y en el caso de Texistepec llega un avance significativo del 10% físicamente. La siguiente, por favor. Estos polos se encuentran gestionando su legitimidad bajo los debidos procesos del manejo de las tierras, los predios, a través de donación con los gobiernos, y próximamente estarán siendo activados. Ahorita estamos próximos por licitar. Está en proceso de licitación San Blas Atempa. El fallo se emite el 15 de julio. Tapachula 1 y Tapachula 2 son dos predios muy estratégicos que están cerca del puerto, con una vocación agroindustrial principalmente, y se entrará en licitación pública en breves días. Ya estamos a punto de culminar ese proceso. De Teapa, Tabasco, y de Arriaga, Chiapas, tenemos dos predios que estamos generándolos para que se conviertan en polos de desarrollo legítimamente. La siguiente, por favor. El polo de Asunción Ixtaltepec fue asignado bajo licitación pública internacional a la empresa Arcis. Esta empresa desarrolla en un espacio de 50 hectáreas de su predio una planta para la transformación de aluminio. Va a producir transformación de aluminio en productos semiterminados y van a contribuir al desarrollo industrial sostenible, al desarrollo socioeconómico regional, fortaleciendo la competitividad nacional. Inicia su construcción de su planta por diferentes aspectos de ingeniería industrial, su construcción en agosto de este año. La siguiente, por favor. De obra comunitaria, todo el desarrollo de esta infraestructura no fuera posible si no se conviviera de una manera armónica con la sociedad. Para atender las necesidades de las comunidades y localidades, interactuamos de manera constante con todas las localidades. Se establecen programas comunitarios en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. En este proceso de infraestructura hemos implementado más de 90 obras comunitarias. Se ofrecen subsidios hasta de 5 millones de pesos. Bajo un proceso democrático se realizan asambleas comunitarias, se establece ahí, se elige un comité de obra, se selecciona, y esto trae como beneficio atender principales necesidades a las comunidades, respeto al uso y costumbres de las personas, participación activa de mujeres, se generan lazos de confianza y empleos. De las obras que se construyen son agencias municipales, espacios públicos como domos de multiusos, jardines, espacios deportivos de interés para la localidad. La siguiente, por favor. El puerto de Salina Cruz. El puerto de Salina Cruz se encuentra en proceso de modernización y tiene un futuro muy prometedor. Estamos viviendo momentos históricos y de mucha emoción, en razón de que hemos tenido logros de infraestructura, como por ejemplo la construcción de un rompeolas de 1.600 metros que se observa al final. Esa nos permite una dársena con una profundidad de 25 metros naturales, que va a permitir la entrada de los buques más grandes del mundo y va a posicionar al puerto de Salina Cruz como uno de los puertos más grandes, o el puerto más grande en su profundidad del continente americano. La ampliación de la bocana de entrada del puerto comercial. Esta bocana se amplió a 120 metros y se retiraron unos obstáculos que existían. El puerto también se está dragando, permite ya la entrada de buques
de usos múltiples. Su muelle se incrementó a 570 metros y el dragado de la dársena se va a elevar a menos 16 metros. También se construye un centro regulador de tráfico marítimo. Y lo más relevante del puerto de Salina Cruz es que el pasado 28 de marzo se inició con una operación de cruce interoceánico. Arribó un buque asiático con 900 vehículos y al día ya están esos 900 vehículos posicionados en el puerto de Coatzacoalcos, y el día de mañana, señora presidenta, se hará el zarpe de este buque, de otro buque, ya del lado del Atlántico, con destino a diferentes puertos del Atlántico. La siguiente, por favor. El puerto de Coatzacoalcos tiene su vocación industrial, exporta carga general y también carga contenerizada a través del ferrobuque, que tiene un alcance y una conexión con los puertos de Manatí y Mobile, Alabama, de Estados Unidos. Hace un poco menos de 2 días lleva trenes completos a través del Golfo de México. Importa gasolinas, roca fosfórica, granos, fertilizantes, y el día de mañana, si Dios quiere, tendremos el momento histórico de llevar 900 vehículos a diferentes puertos del Atlántico. Esto no hubiera sido posible sin el gran esfuerzo de las administraciones portuarias, de la gente del ferrocarril, de personal civil y militar que labora con mucho esfuerzo en todas esas coordinaciones para que salga bien todo. La siguiente, por favor. El puerto de Dos Bocas es un puerto muy importante y mucho más con la refinería. Se trabaja para modificar su infraestructura y protección del propio puerto, ya que por su ubicación geográfica recibe constantemente vientos del norte, y como marino pues les puedo decir que hay que tener mucho cuidado con esto, proteger las embarcaciones. Estamos ampliando un rompeolas de 1.640 metros a 2.140. Tiene un avance ya más del 83%. Se dragó la dársena para la seguridad. Una vez que terminamos este rompeolas, vamos por el otro rompeolas para ampliarlo de 580 a 1.360 metros. El muelle, se construye un muelle para granel mineral de 434 metros. Estamos con un avance ya bastante considerable de más del 84%, y estamos, si Dios quiere, para junio de este año terminarlo. La siguiente, por favor. Puerto Chiapas es un puerto muy importante. Es un puerto que mantiene un socaire ante las inclemencias de la región meteorológicas, de la región. Este puerto ofrece casi operación los 365 días del año, y es un puerto estratégico ya que se ubica en la frontera y permite la conexión de la mercancía de todo el Océano Pacífico hacia el sur de México y hacia Centroamérica, y su interconexión con el ferrocarril a diferentes puntos. Tenía un problema constante de asolve. Invertimos 1 año y 3 meses en estudios científicos con la UNAM y otras dependencias federales que nos apoyaron para conocer el movimiento de tierras y determinar una solución efectiva para evitar su asolve. Se concluyó que su escollera norte debe de incrementarse 700 metros y se deben de colocar un par de ganchos, se llaman, para proteger y evitar el asolve en su entrada. Este proceso se va a licitar. Ahorita, a partir del mes de mayo, se publicará la licitación pública. El puerto también se generó un circuito muy importante de 3.5 kilómetros de vías, y tiene, este circuito va a permitir el transbordo de mercancías y conectar la línea K con el propio puerto y desembarcar contenedores. También tiene una plataforma para 254 contenedores refrigerados. Esta es la parte de operación del puerto. Tiene una vocación muy importante de movimiento de mercancías, pero a su vez también tiene vocación turística, y se trabaja programando el incremento de cruceros. La administración del puerto ha hecho su promoción y ya se incrementa el servicio de cruceros para estos próximos años.
La siguiente, por favor. Se puede concluir que la plataforma logística del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se encuentra operando de manera parcial pero significativa y se está modernizando para cumplir con su misión de generar bienestar y desarrollo de esta región. ¿Es cuánto, señor presidente? Ahora sí vamos con AIFA. Por acá también. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a las distinguidas damas y a los caballeros que nos acompañan esta mañana de los diferentes medios masivos de información. El pasado 21 de marzo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió sus primeros 3 años de operación. Me es grato informarles, darles a ustedes algunas estadísticas sobre la operación en estos primeros 3 años. En el primer año se transportaron más de 912,000 pasajeros, fueron 9 meses de operación. En el segundo año pasamos a más de 2.6 millones de pasajeros. En el año 2024 se transportaron más de 6.3 millones de pasajeros. Y en estos primeros 3 meses llevamos más de 1.6 millones de pasajeros transportados. Hemos ido cumpliendo las expectativas que están plasmadas en el programa Maestro Desarrollo. Desde el último trimestre de 2023, el aeropuerto Felipe Ángeles se convirtió en el principal aeropuerto de los 80 que existen en el sistema aeroportuario mexicano en el transporte de carga. Se han transportado más de 712,000 toneladas de mercancías que han permitido al sistema de administración tributaria de nuestro país recabar más de 140,000 millones de pesos por impuestos de comercio exterior. Por lo que respecta a los ingresos propios del AIFA, desde el primer trimestre del año 2024, nuestros gastos de operación están siendo cubiertos por nuestros ingresos y este año 2024 terminamos con 448 millones de pesos a favor. Hemos recibido algunos premios que ustedes ya de los cuales ustedes ya se han dado cuenta. Hemos generado más de 15,000 empleos directos y más de 150,000 indirectos alrededor del polígono aeroportuario, y los datos específicos quisiera yo resumírselos en un video de un poco más de 3 minutos, si me permiten, por favor. El pasado 21 de marzo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió 3 años de haber iniciado operaciones con una infraestructura moderna y un crecimiento constante, ofreciendo transporte aéreo ágil y de calidad a través de operaciones eficientes y seguras. En 3 años se han obtenido logros relevantes, transportando a más de 11 millones de pasajeros. El aeropuerto cuenta con tecnología vanguardista, certificado con el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos Categoría 3 Alfa, ILS por sus siglas en inglés, el cual permite realizar operaciones en condiciones de baja visibilidad como niebla y lluvia, reduciendo demoras, privilegiando la seguridad de los pasajeros y carga. Durante el año 2024 se registraron más de 6 millones de usuarios, lo que representa un aumento del 118% respecto al 2023. Actualmente operan 7 aerolíneas nacionales con 37 destinos en el país. En las rutas internacionales se cuenta con 8 destinos, operados por 3 aerolíneas nacionales y 3 extranjeras, superando las 95,000 operaciones desde su apertura el 21 de marzo de 2022 a la fecha. A partir del año 2022 han sido transportadas por vía aérea más de 700,000 toneladas de carga, lo que posiciona al AIFA como el primer lugar en el movimiento de mercancías en el sistema aeroportuario mexicano y en un centro clave para el traslado de bienes en el país. En el mismo periodo, la Terminal de Aviación General ha registrado un movimiento de más de 6,100 operaciones aéreas, transportando a más de 44,000 pasajeros. A finales del año 2024 se construyeron 6 recintos fiscales adicionales a los 12 que ya existían para el control de mercancías de comercio exterior. De igual forma, en el último trimestre del 2023
aumentaron las rutas de conexión terrestre entre el AIFA, 20 ciudades de la República Mexicana y 18 puntos del Valle de México, entre ellos el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por medio de autobuses de línea comercial, lo que permite una conectividad oportuna y eficaz. Al día de hoy se realizan encuestas mensuales para medir la satisfacción de los pasajeros, lográndose que en el mes de marzo de 2022 el nivel de satisfacción general fuera del 73.21% y en el mes de febrero de 2025 del 91.07%. El 2 de diciembre de 2024 el aeropuerto Felipe Ángeles fue reconocido con el premio Prix Versalles, destacando su excelencia en diseño y arquitectura. Afrontamos retos con una visión de crecimiento permanente, de mejora continua y de innovación constante, fortaleciendo continuamente las alianzas con aerolíneas y operadores logísticos, con el objetivo de incrementar sus rutas aéreas, conectividad terrestre y la transportación de carga, trabajando ampliamente para contribuir con el desarrollo del país en beneficio del pueblo de México. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gobierno de México. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Pues como ven, vamos muy bien. Bueno, vamos a las preguntas. A ver acá. Hola, buenos días, presidenta, secretarios. Quería aprovechar, ya que hablaba de impuestos y recaudación, empezó ayer la campaña anual de declaración de impuestos. Empezó quizá con un poco de mal pie por la saturación de que todo el mundo quería hacer la declaración y se cayó el sistema, pero si tienen alguna previsión de cuántas personas van a hacer la declaración este año, cuál es la recaudación que pretenden obtener este año, y también el tema que les puede interesar a muchos es qué previsión de devoluciones pretende dar Hacienda este año para los contribuyentes. Sí. Si quieren, invitamos a Antonio del SAT para que nos platique los detalles de este mes, que es la declaración de personas físicas. El número de recaudación o los números de recaudación hasta ahora, hemos recaudado a marzo de 2025 1.717.288 pesos, lo que representa 19.7% más en términos reales, es decir, descontando inflación, que lo que se recaudó de enero a marzo del 2024. Y para lo que preguntas, invitamos a Antonio en la semana que viene para que pueda dar los detalles. Bueno, muchas gracias. Por cierto, mi nombre es José Leveña de Publimetro. En cuanto al tema de trenes, en los últimos días ha surgido una polémica en Querétaro sobre la reubicación de la estación de Querétaro. Comentan desde el gobierno de Querétaro y desde el municipio que le van a presentar 4 opciones. Es para saber si ya las conocen, si las van a valorar y si realmente la opción que tiene el gobierno federal es la más óptima para los pasajeros. Sí, todavía se está definiendo la estación en la ciudad de Querétaro. Hay varias opciones y vamos a tomar un acuerdo, nunca vamos a imponer nada. Tenemos que estar de acuerdo con el gobierno municipal, la ciudadanía, el pueblo de Querétaro, el gobierno estatal y por supuesto el equipo del gobierno federal. Se están viendo las distintas opciones. Ahora hay una estación de carga que llega a la ciudad de Querétaro, es así, ¿no? Entonces, una de las opciones es sustituir esa estación de carga por una de pasajeros para que llegara al centro de Querétaro la de pasajeros. Pero se está viendo todavía si es viable, si no es viable, qué problemas tendría. La otra, como va a continuar hacia Querétaro, es la ciudad en donde se divide el tren, uno para el Golfo de México, y la otra para el Pacífico. Entonces, también hay otra opción de que no pase por el centro, sino que esté afuera para que pueda tener su continuidad. Y se va a hacer por consenso. Estamos todavía en la definición, particularmente de esa estación. Por otro lado, hoy amanecimos en la Ciudad de México con contingencia. Ayer también entró en vigor un impuesto ecológico para las empresas,
pero también, aquí en la Ciudad de México, pero también en Nuevo León están preocupados por los altos niveles de contaminación, las turbaneras que hay últimamente, y se preguntan en Nuevo León que cuándo se va a poder llegar a hacer las inspecciones a la refinería de Cadereyta, porque se habían llegado a un acuerdo entre el gobierno estatal y el gobierno federal para hacer estas inspecciones, así como también clausurar las empresas contaminantes como Zinc Nacional, que el gobierno de Nuevo León ya ha suspendido. En zona metropolitana de la Ciudad de México o del Valle de México, zona metropolitana de Guadalajara y zona metropolitana de Monterrey, la Semarnat, Alicia Bárcenas con su equipo, están trabajando con la UNAM en dos áreas. Una, se tienen que medir los contaminantes. Aquí bueno, lo conozco porque fui jefa de gobierno y secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México hay una red de monitoreo muy especializada que ahora que fui jefa de gobierno todavía invertimos para que fuera mejor, porque hay muchos tipos de contaminantes. Entonces lo que tenemos que saber es qué tipos de contaminantes hay en cada lugar y qué provocan que haya esos contaminantes en la atmósfera de ese lugar. Entonces aquí se está todavía fortaleciendo ese estudio para tomar algunas medidas adicionales en coordinación con la jefa de gobierno, la gobernadora del Estado de México y también el gobernador de Hidalgo, porque ya la zona metropolitana del Valle de México antes solo incluía a Tizayuca como municipio y ahora ya incluye más municipios. Entonces ese es un estudio, el otro es en la zona metropolitana de Guadalajara y el otro en Monterrey. Entonces una parte es medir qué contaminantes hay. Hay contaminantes que se emiten directamente, como el monóxido de carbono, del escape de los coches o de las chimeneas de las fábricas, se emite directamente. Hay otro contaminante, como por ejemplo el ozono o algunas partículas, que hay fuentes de emisión, se combinan en la atmósfera y ahora producen otros contaminantes, como el ozono, que viene de los óxidos de nitrógeno y de los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles. En Monterrey, la red de monitoreo que tienen es muy antigua. Entonces, lo que se está diseñando con la UNAM es cómo instalar esa red de monitoreo para saber qué contaminantes hay. ¿Por qué es importante eso? Porque si hay contaminación por polvos, pues es muy distinta la medida que debes tomar que si es contaminación por ozono, que viene de coches o viene de las fábricas, de sus contaminantes primarios. Esa es una parte que se está haciendo. La otra se llama inventario de emisiones. ¿Quién contamina y cuánto contamina? Hasta que no terminen bien esos estudios, no se van a tomar medidas. Mientras tanto, pues obviamente se está haciendo la inspección en refinería, en industrias, todo lo que normalmente se hace. No van a llevar mucho tiempo tampoco. Queremos que este año haya un primer resultado para que las medidas que se tomen, pues realmente den resultados. Hay quien dice, por ejemplo, en Monterrey hay que poner el hoy no circula. Pues a lo mejor no sirve poner el hoy no circula en Monterrey y afectas a las personas. Entonces, por eso es muy importante pues el estudio científico y a partir de ahí tomar las medidas. Sí, porque en la última semana hubo más de 200 llamadas a Protección Civil por olor a gas. Sí. Y se estaba culpando a la refinería de Cadereyta también. No necesariamente, hay muchísimas industrias en la zona metropolitana de Monterrey, muchísimas. Y por eso es importante saber de dónde viene esa contaminación. El día que fui a Monterrey, que fui al evento de la CAINTRA, el día anterior había habido pues un episodio donde la visibilidad era muy corta, pero fue principalmente polvos, porque hubo un aire muy fuerte, viento muy fuerte y levantó mucho polvo. Entonces por eso, para beneficio de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, pues hay que saber quién contamina, cómo se contamina, para poder tomar las medidas adecuadas. ¿Y el gobierno de Nuevo León pretende acceder a inspeccionar también la refinería? Sí, ellos tienen atribuciones, no para la industria federal. La industria
En la ley de equilibrio ecológico se determina qué industrias son inspeccionadas por el Estado y qué industrias son inspeccionadas por la Federación. Obviamente, si hay contaminación por industrias, no necesariamente tiene que irse la industria de ahí. Hay mecanismos que disminuyen las emisiones y entonces se mantiene el empleo y al mismo tiempo mejoras ambientales. Como la modernización de la industria, por ejemplo, la refinería. Sí, exactamente. ¿Y aquí en la Ciudad de México se podría tomar alguna otra medida adicional? Usted que conoce muy bien, ¿no?, el tema de la contaminación. Aquí, por ejemplo, esta época ahí, la época de calor, la época del inicio de la primavera, normalmente hay estas contingencias ambientales, que por cierto, hay más contingencias ahora que antes, porque el límite para declarar la contingencia es más bajo, para proteger más la salud. Entonces han ido bajando los límites de contingencia. En esta época se combinan muchas cosas. Las altas temperaturas provocan más ozono, pero la química atmosférica de la ciudad es muy complicada. A lo mejor disminuyes los vehículos y de todas maneras no bajas el ozono, porque viene por otras fuentes. Y algo que impacta mucho en esta época son las quemas agrícolas y los incendios forestales, que provocan pues distintos contaminantes, que es una medida distinta la que hay que tomar, que no necesariamente tiene que ver con los vehículos. Okay. Muchas gracias. Ya para terminar, es para saber qué habló ayer con el primer ministro de Canadá. Hablamos coincidimos en que es muy importante seguir la comunicación con Estados Unidos por la importancia que tiene la integración de nuestras tres economías, seguir fortaleciendo el tratado comercial, que por cierto, ahí en la comentocracia, sin dar nombres, dicen que yo siempre estuve en contra de los tratados comerciales y que ahora digo que son buenos. Si se fijan a ver si ponen aquella foto de la Universidad de Stanford donde hace unos cuantos años, por ahí del 92 yo creo, 93, no me acuerdo exactamente, hicimos una manifestación, ya lo platiqué aquí, al entonces, no le voy a decir presidente porque llegó con un fraude, a Salinas de Gortari. Hicimos una manifestación, estudiantes mexicanos que estábamos allá y muchos paisanos y paisanas. Y el cartel que yo levanté decía: tratado justo, democracia ahora. Ahí está. No era en contra del tratado, sino decíamos, porque el TLC era distinto al TEMEC, ahora se lograron más cosas en beneficio de México. Entonces no es que hayamos estado en contra del tratado, sino que siempre dijimos tratado justo y democracia ahora. Pues ahora tenemos democracia y hay un mejor tratado que negoció en su momento. Primero fue Peña Nieto y luego lo cerró bien el presidente López Obrador. Bueno, entonces con el primer ministro de Canadá, hablamos de la importancia del tratado y también de mantener el acuerdo comercial siempre entre Canadá y México, que nos permita pues tener los beneficios. Bueno.